Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, nos ayude. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Yo puedo estar seguro todos los días cuando me despierto. Y usted también puede estar seguro cuando despierte. Si tiene vida y salud, la gracia y la misericordia de Dios está. Dios ha extendido su gracia y su misericordia sobre usted. Para que tenga una nueva oportunidad para mejorar, para crecer, para aprender, para poner en práctica y para estudiar las cosas espirituales en el nombre de Jesús. Dándole gracias a mi Jesús por un nuevo día, dándole gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad, dándole gracias a mi Jesús por todo lo que me da y aún por lo que no me da, por lo que tengo y aún por lo que no tengo. Porque en su infinita, absoluta y completa sabiduría el Señor Jesús tiene la razón correcta del por qué muchas veces no permite que tengamos cosas físicas que anhela nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas físicas, no siempre, las cosas físicas van en contra de las cosas espirituales y estas dos se oponen dentro de nuestra alma. Naturaleza más ejercitada, desarrollada y alimentada va a ser la que tome el control de su alma y de la mía. Si somos hombres de vigilia, de oración, de ayuno, de meditación en la palabra, entonces nuestro espíritu estará bien alimentado y tomará el control de nuestra alma. Gloria a Dios. Aunque en este tiempo debemos imprimir fuerza en cultivar nuestro espíritu, nuestra naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, como yo atravesé toda una vida cultivando mi naturaleza carnal. Y desde un tiempo para acá, cuando conocí la verdad, dice la palabra que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese conocimiento me permitió reconocer que la naturaleza humana es la más humilde y la más desprovista. ¿Por qué? Porque el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se conecta con Dios, el alma modula una respuesta espiritual y la carne la expresa. Y cuando nuestra alma es espiritual, nuestro espíritu dirige a nuestra carne. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu es el amo, el alma es el mayordomo y el criado o el sirviente es la carne. Ese es el orden correcto de Dios en los elementos que componen al hombre. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí una vez más delante de ustedes, sirviendo como instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios y honrando a mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, mi pastor José Olivares, el patriarca, el reverendo José Olivares. Dándole gracias a Dios por haberme aceptado como un miembro más de la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su doctrina, por su enseñanza, por su conocimiento, por su legado. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su paciencia. Porque muchas veces hasta sin querer nos equivocamos. Pero mi Jesús ha permitido que mi pastor tenga una estatura espiritual, un desarrollo espiritual y pueda, no es lejos de entender, pueda entender y comprender
la verdadera causa de muchos de nuestros errores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo Alejandro José Utrera Tobar. Dios hizo la obra y me visitó y bueno, yo espero que Dios ponga en él el querer como el hacer para que asista a la iglesia. Ese es mi objetivo, que él pueda conocer a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde a Segunda de Reyes. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En Colosenses 3:17. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. Segunda de Reyes. Autor. El segundo libro de Reyes originalmente formaba parte de una sola obra. Esta obra debe haber sido compilada algún tiempo después de la captura de Judá por los babilonios, en el 586 a.C. Véase, Segunda de Reyes, capítulo 25. Esa es la referencia directa de lo que acontecía en ese momento. Da la impresión que el libro es fruto de un solo autor que presenció la caída de Jerusalén. Aunque no se sabe con exactitud quién lo escribió, se han ofrecido varias sugerencias. Cierto número de especialistas dice que el autor de Primera y Segunda de Reyes fue un profeta desconocido o un judío cautivo en Babilonia, alrededor del 550 a.C., como Josefo, un prominente historiador judío del siglo I después de Cristo. Atribuye reyes a los profetas. Muchos han abandonado la búsqueda de un autor específico. Sin embargo, lo más probable es que el profeta Jeremías sea el autor de Primera y Segunda de Reyes. Lo más probable es que el profeta Jeremías sea el autor de Primera y Segunda de Reyes. La tradición judía temprana del Talmud lo afirma. Este famoso profeta predicó en Jerusalén antes y después de la caída de la ciudad. Y Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25, aparece en Jeremías, capítulo 39 al 42 y el capítulo 52. Jeremías pudo haber redactado todo el texto, menos el contenido del último apéndice. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso del 27 al 30, que probablemente fue añadido por uno de sus discípulos. Otras opiniones que tienen que ver con este libro atribuyen a Esdras el haber sido el compilador y a Isaías el haber sido editor. Esdras lo reunió, los libros, los pergaminos que componen este libro. Esdras lo reunió e Isaías los editó. O sea, los revisó y vio cuáles eran los escritos que estaban acorde con la historia. Gloria a Dios. Y que se referían a la divinidad y a la espiritualidad, a los hechos, a los aspectos relevantes de la historia. Gloria a Dios. Compárese el capítulo 18, de Segunda de Reyes, el capítulo 18, versos 19 y 20, con Isaías, capítulo 36 al 39. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fecha. Aunque la fecha precisa en que se escribieron Primera y Segunda de Reyes es incierta,
Se cree que concluyó a fines del siglo VI a.C. El último acontecimiento de Segunda de Reyes es la liberación del rey Joaquín de Judá, de su prisión en Babilonia. Como Joaquín fue hecho prisionero en el 597 a.C., véase Segunda de Reyes, capítulo 24, verso del 8 al 17. Y liberado 37 años después, véase Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 27. Reyes debe haber sido escrito después del año 560 a.C. para incluir esta información, porque el autor debe haber sabido de la caída de Babilonia ante Persia en el 538 a.C. De haber sabido la caída de Babilonia ante Persia en el 538 a.C., si hubiese sabido, habría mencionado algo tan importante. Como no lo hace, se llega a la conclusión de que Primera y Segunda de Reyes posiblemente fue escrito en el 538 a.C. De ahí que la fecha de la composición de Primera y Segunda de Reyes haya sido establecida entre el 560 y el 538 a.C. Aunque los acontecimientos narrados en Primera de Reyes tuvieron lugar unos 300 años antes. Trasfondo de Segunda de Reyes. Los hechos relatados en Segunda de Reyes abarcan cerca de 300 años. En este libro se narran las turbulentas experiencias del pueblo de Dios, desde el reinado de Ocosías, noveno monarca norteño del reino de Israel, alrededor de 853 a.C., pasando por la caída de Israel ante Asiria en el 722 a.C., la caída de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia, y finalizado con la liberación del rey Joaquín del cautiverio babilónico en el 560 a.C. Esta fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Dios, un tiempo de grandes cambios y sublevaciones. Hubo luchas en el interior y presiones desde el exterior. El resultado fue una época oscura en la historia del pueblo de Dios. El colapso y subsiguiente cautividad de los reinos de Israel y Judá. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. El resultado fue una época oscura en la historia del pueblo de Dios. El colapso y subsiguiente cautividad de los reinos de Israel y de Judá. Gloria a Dios. Fue una época oscura, ¿por qué? Porque se divide el pueblo de Dios. Israel afirma su gobierno y Judá afirma su gobierno. Se dividieron a raíz de la corrupción del corazón de Salomón. Y un rey con un corazón dividido o con un pensamiento dividido, porque debemos tomar en cuenta que el corazón no es el músculo que bombea sangre. El corazón del hombre está en su pensamiento. Si su pensamiento o sus creencias o las mías están divididas, entonces dejaremos en nuestra casa, en nuestro ministerio y en todo lo que intentemos emprender una división en lo que intentemos edificar o realizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque se dice que colapso, claro, el reino colapsó y la subsiguiente cautividad de los reinos de Israel y Judá, una cautividad, ¿por qué? No tanto física, sino como espiritual. Porque como Salomón había dejado ese legado de división y de apostasía, entonces, así como nosotros heredamos de manera natural el pecado
de Adán, el pecado original de Adán y Eva, así de manera natural, los pueblos de Israel, el pueblo de Israel heredó la división del corazón de Salomón. Gloria a Dios. El pueblo, el corazón se dividió en dos a causa de la idolatría, y el pueblo se dividió en dos, Israel y Judá. Gloria a Dios. Ocasión y propósito de Segunda de Reyes. Al contemplar la horrible situación del exiliado pueblo de Dios, el autor escribe Primera y Segunda de Reyes para responder a la incómoda pregunta de por qué tanto el reino de Israel en el norte como el reino de Judá en el sur habían caído en cautiverio. Redacta un mensaje profético que muestra cómo el castigo de haber caído bajo la dominación extranjera era inevitable resultado de la constante violación de su pacto con Dios. Gloria a Dios. En la medida que nosotros establezcamos un pacto con Dios, nos bauticemos en el nombre de Jesús y empecemos a caminar conforme a las estipulaciones del pacto. ¿Cuáles son las estipulaciones del pacto, de este pacto? Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros, los que somos cristianos, evangélicos, que tenemos un llamado y un propósito dentro de la iglesia, yo digo que no solamente, yo digo y afirmo que no solamente debemos estudiar el nuevo pacto, sino toda la palabra de Dios. Gloria a Dios. Reyes fue escrito para que los exiliados reflexionaran sobre su propia historia y retornaran a Dios. Y quizás esta perspectiva profética sea una de las razones por la que se incluyó a Reyes entre los profetas anteriores de la Biblia hebrea. Profetas anteriores o profetas menores. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Contenido. Los libros de Primera y Segunda de Reyes eran originalmente una sola obra, que constituía una especie de continuación de Primera y Segunda de Samuel. Los editores del Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta o las LBB, o sea, las 70, en números romanos. LBB, L50, BB 10, 50 y 20 son 70. Dividieron la obra en 3 y 4 reinos. Primera y Segunda de Samuel eran 1 y 2 reinos. El título Reyes deriva de la traducción de Jerónimo, la Vulgata, y es apropiada porque estos libros tratan primordialmente sobre los reyes que gobernaron durante ese periodo. Gloria a Dios. El libro Segunda de Reyes retoma los acontecimientos históricos donde Primera de Reyes los dejó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Coño, qué vaina, va. Qué vaina. Ajá. Sin embargo, Segunda de Reyes es algo más que una mera compilación de los acontecimientos políticos y sociales más importantes que ocurrieron en Israel y Judá. De hecho, no puede considerarse una historia tan detallada como era de esperarse. Gloria a Dios. 300 años contenidos en solo 25 capítulos. En lugar de ello, Segunda de Reyes, selectiva con propósito teológico. Escuchen esto. En lugar de ello, Segunda de Reyes es selectiva con propósito teológico. Por lo tanto, el autor selecciona y destaca los personajes y acontecimientos que poseen significación moral y religiosa.
Gloria a Dios. El segundo libro de los Reyes representa a Dios como el Señor de la historia. Claro, porque todos los acontecimientos históricos, todos los sucesos están bajo el control de Dios. Sean buenos a nuestra vista física o aparentemente negativos. Pero Dios está en la escena. Gloria a Dios. Partiendo de la experiencia histórica, expone la obra providencial de Dios en y a través de la vida del pueblo para los fines de su redención. Demuestra la necesidad de obedecer el pacto de Dios y las dolorosas consecuencias de la desobediencia. De ahí que Segunda de Reyes no debe ser considerado como un simple libro de historia, sino como teología que extrae lecciones de ella. Gloria a Dios. El segundo libro de Reyes retoma la historia del reino. El segundo libro de Reyes retoma la historia del reino dividido, con Ocosías en el trono de Israel, mientras Josafat gobierna Judá. La narración se sigue con dificultad, como ocurre en Primera de Reyes. El autor avanza y retrocede, refiriéndose indistintamente al reino de Israel en el norte y al reino de Judá en el sur. El libro de Segunda de Reyes ofrece aspectos de Israel y de Judá. Relata lo que está sucediendo en Israel y relata lo que está sucediendo en Judá. Gloria a Dios, porque los dos acontecimientos son importantes para la formación espiritual del cristiano. Gloria a Dios. Al reino de Judá al sur y rastreando su historia simultáneamente, la historia de Israel y la historia de Judá. Hubo 19 gobernantes en Israel, todos malvados. En Judá hubo 20, solamente 8 buenos. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes se habla de los últimos 10 reyes de Israel y de los últimos 16 de Judá. A algunos de estos 26 soberanos solo se les menciona, mientras que a otros se les dedica capítulos enteros. La atención se centra en aquellos que pueden servir de modelo de rectitud, o en quienes ilustran el por qué estos estados colapsaron. Aplicación personal de Segunda de Reyes. El mensaje de Segunda de Reyes es tan relevante hoy como lo fue cuando se escribió. Dios tiene los acontecimientos humanos en sus manos. La nación, el líder, o escuchen esto, la nación, el líder o la persona que responde y obedezca al Señor disfrutará los beneficios de su relación con Él. A aquellos que rehúsen y se rebelen serán disciplinados por Dios. Aunque los seres humanos somos pecadores, Dios es el autor de la redención. Jesús es el autor de la redención. Y misericordiosamente perdona a aquellos que se arrepienten y retornan a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted puede hacer una introspección de usted. Intro es dentro, pección, búsqueda. Si usted busca en su interior y puede identificar aspectos de su vida o de su personalidad que detienen el crecimiento espiritual, entonces atáquelo, repárelo con la ayuda de Dios. Por eso es que dice que Elías, dice la palabra que Elías era un hombre conforme a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró a Dios con tal convicción